delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la gloria en la gente. El fuego del Espíritu está presente. El enemigo cayó, lo venció la cruz. Jesús reina eterno. Gloria a Jesús. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Gracias por venir a compartir un momentito con nosotros acá en Carlos Veloso y Razón. Bueno, como siempre, trayendo un tema que nosotros podamos evaluar juntos, que nosotros podamos dar reflexiones, comentarios, que usted pueda ser el protagonista de esta transmisión, como siempre, que podamos escucharle, que podamos interactuar y que en sus opiniones también podamos aprender, porque todos aprendemos de todos, pero siempre y cuando estemos apegados lo más posible a la palabra de Dios. Qué bueno que está el doctor Emanuel Hernández, tarde pero seguro, como decimos acá, pero tenemos mucho video todavía por recorrido. Y tenemos al hermano, a mí me olvida el nombre del hermano, doctor Emanuel. El pastor Ariel, lo tengo de visita directamente desde España, así que un saludo a todos, saludos a Cristian, a Daniel, y lo tengo por aquí porque estábamos escuchando y le dije, pastor Ariel, hay que hablar de esto porque la verdad ese video que se hizo ayer, hay unos de errores teológicos que hay que puntualizarlo. Y aunque se trató de explicar y suavizar la situación, yo creo que Cristian hizo una buena observación en cuanto a todo esto. Amén. Los conceptos que se estaban presentando allá, aunque se decía, bueno, quiero hablar esto desde esta perspectiva y no niego este punto el otro, pero su tesis final es pelagiana. El concepto nada más de que la potencialidad del pecado está ahí, pero no somos pecadores hasta que se lleve a cabo, eso es pelagianismo, amado. O sea, cuando él dice eso, y de hecho acabo de hacer un video refutando esa idea, hay que entender, mis amados, que miren, primero que nada, vamos a establecer una base. Ciertamente el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos lo dice Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero ¿qué pasa? En Génesis capítulo 5 se nos menciona claramente de que Adán se unió a su mujer Eva y tuvieron una criatura conforme a la semejanza de ¿quién? Bueno, sí,
por virtud en semejanza de Dios, pero dice la Biblia claramente que fue en semejanza de Adán, lo que implica que una vez que las personas nacen, o sea, después de que las personas nacieron, Adán o después de la caída, cada uno de todas las personas en la humanidad nacen con una naturaleza pecadora. No potencialmente van a ser pecador cuando cometan el pecado, sino la Biblia habla claramente de una naturaleza pecadora. Así que hay un argumento que yo le llamo el argumento del sentimiento. Pero ¿cómo podemos decir que los niños son pecadores y que los niños se van al infierno? Bueno, no estamos negando que la gracia de Dios pueda tocar a un niño que no ha nacido todavía. Eso no lo estamos negando. Pero tampoco podemos negar el concepto de la naturaleza adámica, que sí heredamos una culpabilidad que no es lo que dijo este señor. Este señor dijo que nosotros no somos culpables hasta que cometamos un pecado. Pero eso mismo dijo Pelagio. Y no, la Biblia habla claramente de que sí somos culpables. Entonces, él trata de decir que esa culpabilidad lo único que produjo fue una muerte física. Bueno, entonces si eso de esa manera y lo analizamos, cada vez que una persona muere, expía el pecado que tiene. Y entonces uno dice, pero espérate, entonces podemos expiar el pecado de un niño cuando muere. Porque si la culpabilidad no se da hasta que él peca, cuando él muere paga la paga del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pues entonces estaríamos diciendo que la cruz verdaderamente no hace falta para los niños que no han nacido. Y eso es negar totalmente el evangelio de Pablo. Todo el evangelio paulino se niega con ese concepto. Así que él dice, no, esto es lo que creían las personas en el Oriente al principio de los primeros 4 siglos, y adjudica supuestamente a Agustín unas interpretaciones maniqueas. Mire, vuelvo y digo, hay muchos por ahí que dicen, no, nunca se ha refutado la tesis de Ken Wilson. Pues ustedes no han buscado. Hay por lo menos 2 refutaciones que dicen claramente que este señor lo que hace es extendiendo mucho más los conceptos que él tiene. Además, volvió por tercera vez, ya van 3 videos. Escúcheme bien, que él dice que la palabra condenación no es condenación, porque él dice que hay una palabra catacrisma con M y que allí verdaderamente está hablando de catacrina con N. Eso es falso. Eso es falso. La palabra catacrina no existe en el Nuevo Testamento. Nos está mintiendo este señor. Catacrina. Yo dije, ¿cuál es ese término? No existe en ningún lado en el Nuevo Testamento. Aparece catacrino. Pero todos los teólogos, todos los léxicos interpretan la palabra catacrisma como un concepto legal de condenación. Por ende, en Romanos capítulo 8, verso 1, en Romanos capítulo 5, verso 12 y en Romanos capítulo 5, verso 18, los 3 versos donde aparece la palabra catacrisma con M, todos tienen que ver con un aspecto legal en que todos somos pecadores. Ahora, aquí sucede otra cosa. ¿Verdad? Se nos critica a los reformadores, a los reformados, que nosotros cuando hablamos Juan 3:16, todos no significa todo. Pero es que ustedes están haciendo lo mismo ahora. Porque si todos hemos pecado, ustedes están diciendo, no, pero los niños no pueden ser pecadores. Ahora todos no significa todo, ¿verdad? ¿Ves? O sea, ves el lado que yo digo, la interpretación exégesis solamente va para un lado. Pero nosotros sí lidiamos con los textos y lo lidiamos correctamente. Así que los niños, quítense esa idea de que son inocentes. Los niños nacen culpables porque participan de la caída de Adán. Romanos capítulo 5, Salmo 51, Efesios capítulo 2. Eso no significa que Cristo puede impartir la gracia, pero sí nacen culpables por el pecado. O sea, lo que Jesús dice en el texto, dice, de los tales es el reino, es porque el reino no se otorga a los inocentes. Además, ese texto no es soteriológico. Ese texto está hablando de una actitud inocente, que esa actitud inocente para recibir el evangelio, de esa forma es que se recibe el evangelio. Pero no está haciendo una no culpa a los infantes, porque entonces te estaría contradiciendo totalmente a Pablo, como bien dijo Víctor, desde el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10 del libro de Romanos. Así que tenemos que entender esto correctamente, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, y perdone que me extienda, porque es que dale. Esto es un problema gravísimo, porque cuando estamos analizando, y de hecho yo en el video, y entiendo que hay un contexto, como bien dije en el video que yo acabo de hacer, entiendo que hay un contexto. No obstante, lo que él está asumiendo es que nosotros no estamos condenados
por poseer una naturaleza pecadora, sino que nosotros caemos en condenación cuando obramos en esa naturaleza pecadora. Eso fue lo que él dijo literalmente. Sí, claro. Pero las escrituras son bien claras en cuanto a esto. La escritura dice que somos condenados no meramente porque actuamos como pecadores, sino que poseemos una naturaleza que es pecada. Nosotros, ¿verdad? No somos condenados primero por utilizar la naturaleza. Nosotros nacemos ya en un estado de corrupción, con una culpa, con una muerte espiritual, que es lo que dice que Romanos capítulo 5, verso 18. Así que como por la transgresión de uno, mira lo que dice la Biblia, por la transgresión de uno vino la condenación a todos menos a los niños. No, dice vino la condenación a todos los hombres. Así la justicia vino de uno, vino la justificación también a todos. O sea, la condenación vino por uno, la justificación viene por uno. Y aquí es donde está el problema, Carlos. Si se niega la culpabilidad que heredamos precisamente de Adán, eliminamos el concepto de lo que Pablo está utilizando en el libro de Romanos. Pablo dice, por cuanto el pecado de uno se transfiere a todo, esa culpabilidad se transfiere a todo. Por eso se llama una imputación de pecado. Adán nos imputa el pecado. No estoy diciendo que el pecado de Adán yo lo estoy heredando, porque vamos a Ezequiel capítulo 18 y dice, el padre no le transmitirá el pecado al hijo. Yo estoy de acuerdo en eso. Estamos hablando de que nacemos con una naturaleza y esa naturaleza nos condena automáticamente. Ahora, ¿por qué digo que esto es grave? Porque si no se imputa el pecado de Adán a toda la humanidad, tampoco se puede imputar toda la justicia a toda la humanidad. Pablo utiliza precisamente la palabra catacrima y dikaioma para establecer ese concepto. Por cuanto a todos pecaron, ¿verdad? Y cuanto dice, por tanto, la condenación, catacrima, vino a todos, también la justificación, dikaioma, llega a todos. Si niegas uno, estás rompiendo el otro. Por ende, esta teología que está presentando este señor es pelagiana, niega los conceptos de Pablo, malinterpreta los textos, y a la verdad que esto es lamentable lo que está pasando hoy en día. Bueno, pero está bien porque una entrevista para conocer y profundizar en estos puntos no tiene nada, al contrario, nos sirve para nosotros profundizar. Por ejemplo, espera que se me oye un equito aquí, doctor, dame un segundito. Yo ahora mismo abrí mis logos y me metí porque yo lo estaba buscando anoche y yo dije, yo puedo estar equivocado porque yo, obviamente, mi campo de expertise no es el griego. Yo me fui al Antiguo Testamento para tratar de armonizar precisamente la parte de la imputación del pecado, que fue la mejor defensa que se hizo desde Calvino, utilizando precisamente Isaías 53, donde ahí se ve la imputación en hebreo, donde se imputa. Ahí es que se ve cómo el siervo sufriente carga con los pecados de aquellos que van a ser redimidos por él. Eso, toda la Biblia dice que sin remisión no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Señor, eso es demasiado básico. Eso en la escuelita dominical se lo enseñan a mi hijo ahora. Yo estaba buscando catacrina y no, eso no existe catacrina. Yo estoy quemándome la pestaña para ver si aparece catacrina. Entonces yo dije, bueno, que será un griego ahora actualizado, que probablemente. O puede ser un lapsus explicativo, que cualquiera puede tener un lapsus. Espérese, doctor, enciende el micrófono, espérese. Ahora, dale. Van 3 videos que dice el mismo error. Yo digo, está bien, mira, se le escapó el primer video, se le escapó en el segundo, pero todavía está sosteniendo que hay una palabra catacrina con N, y eso no existe. Porque él quiere inventarse una palabra para decir que el concepto de catacrina, lo que implica en Romanos capítulo 7, desarrollándose para hablarlo en Romanos capítulo 8, verso 21, es que entonces lo que hay es un deseo para obedecer la carne y por ende estamos entonces siendo nosotros condenados por ese deseo, que en realidad la palabra condenación en Romanos 8.1 no es la palabra condenación, sino pues ahora ningún deseo o ninguna ceder al pecado tenemos porque estamos en Cristo. Pero no hay teólogo ni léxico, excepto la excepción de 1 o 2 máximo. El 99% de los teólogos y de los léxicos afirman que la palabra catacrima en
o Romanos capítulo 8, verso 1, 5, 12, 5, 18, está hablando de una condenación y es un aspecto legal, no moral. Ok, vamos a darle la participación al hermano Salvador Barragán, que subió ahora, y para no hacer este live muy extenso, y luego volvemos a una segunda ronda extendida, ¿no? Muy probablemente quizá haya personas que digan, bueno, lo están sacando fuera de contexto, ¿no? Pero a ver, cuando se utiliza una palabra, se tiene que tener el fundamento de esa palabra para que uno pueda entender el significado de la misma. Si hay una palabra que, bueno, uno quisiera investigarla, estudiarla, a mí me gusta estudiarlo todo porque yo no soy infalible y vivo aprendiendo cada día. No condeno a nadie por esa posición y creo que nadie está condenando a los bebés acá, al contrario. Yo creo que la misericordia de Dios en su soberanía puede muy bien, en el conocimiento, predestinación, como sea que opere, se salvan esos bebés. No hay problema con eso. Y muchos niños también. Carlos, déjame explicar algo porque vuelvo y digo, no quiero que se malinterprete como alguien lo está malinterpretando aquí en el chat. Ezequiel capítulo 18, verso 20, habla, el pecado del padre no será sobre el hijo, pero hay que entender algo. Está la diferencia entre la culpa original, que es la representación federal de Adán por todos nosotros, y la culpa actual, que es individual de cada persona. Ezequiel 18 está hablando del pecado que yo como persona cometo, no se transfiere esa culpabilidad al otro, pero no podemos negar el concepto de que en Adán estábamos representados todos como cabeza federal. Eso es teología 101. Lo que está queriendo decir allí claramente es que si Adán no estuviese, hubiese estado usted, estuviese yo, él como representante de la humanidad, nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Por ende, ese pecado es el que viene verdaderamente a extirpar Jesús en la cruz del Calvario. No solamente es la propiciación para cometer el pecado, Él viene a quitarnos la culpa de la condenación que tenemos nosotros por el pecado, porque si no, volvemos, invalidamos la cruz de Cristo. Hay algo chiquito que quiero agregarte para que siga Barragán. Además, en ese mismo versículo que está citando el doctor Enoel, dice, el alma que pecare, esa morirá, dice. ¿Y por qué hay bebés dentro del vientre de la madre que mueren? ¿Qué pasó ahí? Ya lo tocamos, ese lo tocamos. No, por eso yo digo, si ellos mueren, también son almas. Y la Biblia dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y hay bebés que mueren. Entonces, si realmente vamos a ser bíblicos, tenemos que ser responsables también con la muerte de los bebés. Si está pasando eso es porque también están pecando. Hay una paga del pecado en la muerte de ellos. Eso quería solamente. Excelente. Bueno, acá está mi hermano el Cabezón Barragán. Un privilegio tenerte por aquí. Gracias. Cuéntanos. Dios te bendiga. ¿Sí me escucho bien? Porque yo los escucho bien mal. Ahora bien? Sí te escuchas bien. Había un eco. Ok. Bueno, gracias hermano Carlos, saludos al doctor Enoel, al hermano Víctor, a Gabriel, y se me olvida el nombre que está ahí se me olvida el nombre del hermano que está ahí con el doctor Enoel. Lo he visto en redes sociales, pero Víctor. Su nombre. Ariel, pasó Ariel. Claro. Perdón, Ariel. Lo he visto por ahí en redes sociales. Mira, hermano Carlos, yo entré nada más un momentito para hacer esta aportación. El provisionismo, hace rato alguien escuchaba, a usted creo que lo escuchaba decir, que alguna vez escuchó al hermano Berlin hablar del provisionismo y tener una postura, pero en sí el provisionismo no tiene una confesión de fe, por eso tú puedes escuchar provisionistas que creen diferente. ¿Por qué? Porque es una innovación teológica, es algo nuevo que acaba de salir. Incluso salió por ahí de los bautistas generales. Entonces, como es una innovación moderna, no tiene una confesión de fe así definida, por eso muchos creen de manera diferente. Ahora, si nosotros vemos lo que es porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Enoel, que eso es pelagianismo. ¿Por qué? Porque, de hecho, ¿de dónde se remontan estas ideas pelagianas? Bueno, si nosotros escudriñamos un poquito en la historia, y si empezamos a leer la antropología estoica, ¿qué era lo que querían los estoicos? Entonces los estoicos, ellos decían que tenían la capacidad completa para dominar sus pasiones, para alcanzar la protección moral, y ellos decían que el hombre, si decidía por su propia cuenta, podía no hacer el mal. De hecho, si nosotros analizamos la forma en que meditaban los estoicos antes de tener sus clases de filosofía, bueno, eran totalmente depravados e inmorales, pero eso lo ponían en práctica
para demostrar, según ellos, que sí lo podían hacer, lo cual pues eso nunca se podía hacer porque los griegos eran totalmente inmorales. Y las ideas de Pelagio se remontan a esa filosofía griega de los estoicos. Ahora, lo que le hace ruido mucho a Agustín, si hemos leído las discusiones de Agustín con Pelagio, pues precisamente es el pecado de origen, ¿no? El pecado de origen, porque cuando Agustín hace una oración y le pide a Dios que le dé lo que él quiera, ya sea el bien o el mal, eso hace mucho ruido. Dice, pero ¿cómo le está pidiendo a Dios que haga lo que él quiera si el hombre puede hacerlo? Ahora, si yo me pongo a razonar como un provisionista, uno de los ataques más brutales que se viene a la cosmovisión reformada, que yo no soy reformado ni calvinista, pero sí conozco las doctrinas, en este caso es la expiación limitada, que Cristo solo muere por los que creen. Pero si nosotros razonamos, ellos también no estarían creyendo en una expiación limitada, porque ahí se anula cuando hablamos de potencia, ¿verdad? Cuando hablamos potencialmente que Cristo muere por todo el mundo, pero que no todo el mundo se va a creer, no todo el mundo se va a salvar, perdón, porque solo se aplica para los que creen y son los que van a recibir los beneficios de la cruz. Pues en este caso también ellos deberían de estar predicando y enseñando una expiación limitada, porque potencialmente no se puede aplicar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque los niños no van incluidos. Entonces, si nosotros razonamos y empezamos a analizar la doctrina provisionista, creo yo que es totalmente antropocéntrica y está centrada más en lo que hace el hombre, lo que deja de hacer el hombre, y pareciera que la salvación depende del hombre y ya no depende de la gracia de Dios, aunque yo sé que ellos dicen que es por gracia, pero me refiero a las decisiones que toma el hombre. Entonces yo creo que deberíamos de tener claro que la salvación no depende del hombre, ni lo que somos, ni lo que hacemos, no, o sea, depende, la causa inicial es la gracia de Dios, y el medio el cual Dios ha dejado, pues es la fe, y la causa es la gracia, no el hombre. Y toda esta soteriología, vuelvo a repetir, que es moderna y es una innovación teológica, creo yo que está más centrada en el yo, porque es una doctrina totalmente antropocéntrica, y pienso yo, para terminar, que ellos no tendrían por qué hablar, más bien criticar una expiación limitada, porque prácticamente ellos estarían creyendo lo mismo, porque está limitada y se anula lo que es la potencia. ¿Por qué? Porque no murió por los niños, ¿verdad? Creo que ya todos los aportes pues ya los hicieron ahí los hermanos de los textos. Amén, amén, así es cierto. Se escucha eco ahí. Bueno, falta un comentario del pastor Ariel. No sé si el pastor Ariel va a mencionar algo aquí. No, creo que algo que me pareció que lo comentaron al principio, nosotros entramos un poquito tarde, pero creo que lo comentaron, fue el hecho de, parecía que no se entendiera el concepto de la muerte, ¿no? Porque cuando Dios dice ciertamente morirás, obviamente que no se está refiriendo a la muerte física. Adán no murió y Eva no murieron inmediatamente. Y esta misma condición se repite en Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la condición de la muerte espiritual es la que nos lleva a esa condenación, a menos que la gracia entre en nuestras vidas, a menos que Dios escoja, ¿no? Entonces creo que la falta de entendimiento de nuestra condición por naturaleza que tenemos heredada, ¿no?, después del pecado, es la que creo que no se entiende claramente. La depravación total en realidad, al final, nuestra condición. De hecho, fíjese que hay una... ¿Quién quería? Hermano Víctor, ¿quiere tomar la palabra? No, adelante, hermano. Está bien. Sí. Si nosotros leemos lo que es el pecado para Juan Crisóstomo y lo que es el pecado para San Agustín, hay dos cosmovisiones diferentes. Siempre los orientales creyeron diferente a los occidentales en cuanto al pecado. Entonces de ahí nace la cosmovisión del pecado ancestral, que lo que se hereda. Un ejemplo, los occidentales siempre creyeron que en Adán todos morimos y todos somos culpables y responsables de la desobediencia de Adán. Ese es el pecado de origen. Crisóstomo, por otra parte, que es muy respetado en Oriente y también en Occidente, pero él decía que lo que se hereda de Adán no es el acto de pecar, sino la muerte, que se le conoce como el pecado ancestral. Ahora, si nosotros nos remontamos de dónde vienen también los pensamientos de Crisóstomo, bueno, también tiene sus raíces en los antiguos griegos, que también por ahí
empezaron a filosofar acerca del pecado. Yo creo que para mí, aunque la Biblia no habla literalmente de un pecado original como lo conocemos o como lo plantea Agustín, creo yo que es la mejor definición que podemos encontrar en cuanto a la depravación del hombre. O sea, es lo mejor y lo más acertado. Y aunque muchos de aquí podemos diferir de Agustín en cuanto a la regeneración, en cuanto al bautismo y infinidad de cosas, pero en cuanto a la esencia del pecado y lo que afectó al hombre, por eso el semi-agustinianismo es considerado semipelagiano. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que ellos dicen, un ejemplo, Roma en este caso dice que el hombre quedó herido por el pecado, pero no totalmente muerto, quedó anonadado y todavía tiene ciertos destellos de luz para poder responder a Dios. Por eso tienen una soteriología un poco rara y extraña a la luz de la Biblia, pero creo yo que eso se basa más en la filosofía que en la Biblia. Gracias, hermano Víctor. Una pregunta al doctor Enuel, porque también en la entrevista, yo digo que ¿tú quieres decir algo, Víctor? Sí, claro. Yo quiero, mira, como estamos ya concluyendo, es para dejarle algunos desafíos a estos hermanos. A ver, ¿Tú vas a retar a debatir al doctor Ken Wilson? Te veo que... ¿Qué te pasa? Mira, está preparando eso. Por ejemplo, está preparando eso. A mí me gustaría ver eso. Estén pendientes. Va a estar bueno. Yo escuché a un provisionista, Ruby, decir que él dice que él acepta la idea de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero cuando peca, porque como nace inocente, aunque a ver, pero yo le pregunto, a ver, él acepta el texto que dice que nosotros somos por naturaleza hijos de ira. A ver, Dios tiene a alguien que en su naturaleza de inocencia lo tiene condenado, pero al mismo tiempo él dice que estamos muertos en delitos y pecados. O sea, ahí hay un choque doctrinal abismal. Es decir, él dice, somos por naturaleza hijos de ira, es decir, ahí no hay estado de edad, es decir, el texto no dice somos a partir de después que usted comete el acto pecaminoso, hijo de ira, sino por naturaleza. Esa palabra por naturaleza tiene una implicación de esencia, de lo que somos como raza humana, de esas facultades inherentes, innatas que compartimos como seres humanos. Bien, número 2, otra imprecisión que ellos tienen que lidiar con eso. A ver, ok, tú tienes a párvulos inocentes, niños inocentes sin pecado. La pregunta es, a mí en lo personal me interesa que todos los niños vayan al cielo. La pregunta es, ¿a qué edad mi hijo se hace condenable? Porque a mí me gustaría saber a qué edad mi hijo se hace condenable para yo predicarle el evangelio, porque yo quiero saber cuándo él empieza a ser culpable delante de Dios, porque las consecuencias son terribles. Entonces tienen que lidiar con eso, con ese razonamiento bíblico existencial en el sentido lógico de lo que ellos están planteando. ¿A qué edad mi hijo se hace culpable delante de Dios? Porque, a ver, desde que nacen están haciendo malcriadeza. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención con ese razonamiento es como si esta persona no tuvieran hijos, sobrinos, y no hubieran el comportamiento de esos niños, incluso desde que tienen un poquito de acción evolutiva. De verdad, o sea, eso es, a ver, niños que te hacen unas iras con 3, 4, 5, 6, 7 meses y ellos, eso es, o sea, no hay acto pecado. De verdad. El otro razonamiento, y aquí termino, es el de Ezequiel, el mentado pasaje de que los hijos no heredan los pecados de los padres. A ver, pero en Deuteronomio Dios dice que él va a castigar los pecados de los padres hasta una, segunda, tercera y cuarta generación. Dios está mutando aquí, según ellos, porque en ese pasaje sí hay una consecuencia generacional de los pecados, pero ya aquí Dios cortó el decreto. No, por el amor de Cristo, una cosa no tiene que ver con la otra. Eso simplemente tiene que ver al desarrollo contextual de lo que sería el Dios que se acerca a su pueblo y de manera teocrática va estableciendo normas, como el libro de Levítico, para
para tratar con su pueblo en cuanto a su obediencia y las consecuencias normales que pudieran aparecer dentro de ese convivir histórico en el devenir bíblico. Entonces no pueden mezclar una cosa con la otra, porque tendrían a un Dios contradiciéndose, diciendo que él va a pagar, los hijos, las generaciones van a pagar las consecuencias, una primera, segunda, tercera y cuarta generación, a lo que lo desobedecen, es decir, a lo que pecan. Pero de repente ya Dios cambia de idea, según ellos aquí en Ezequiel, porque ya los hijos no heredan la culpa del pecado de los padres. Vamos a volver a contextualizar y ahí paso a hacerle una pregunta al doctor Enuel y quiero escuchar la opinión de Salvador Barragán. Se reconoce que hay una naturaleza de pecado, o sea, no se ha negado eso, no lo vi en la entrevista, no lo he visto a un provisionista, nadie ha negado naturaleza de pecado. Sin embargo, lo que se niega es el acto en potencia, es decir, el acto consumado de pecado en el bebé, que no se le aplica esa culpabilidad por el hecho, por lo tanto no lo constituye un pecador, lo cual para mí es contradictorio, porque nosotros no somos pecadores porque vamos a pecar, nosotros somos pecadores por naturaleza y vamos a pecar en consecuencia. Entonces, la pregunta, doctor Enuel, en la historia de los padres apostólicos, padres de la iglesia de los primeros, vamos a decir 300 años, yo hice una investigación, la tengo en audio, pero ya que ustedes están acá, voy a dejar que sean ustedes que desarrollen. Si anterior a Agustín de Hipona y Pelagio, anterior a la controversia de ellos, que supuestamente Agustín pudo haber torcido a Pelagio, haber creado una mentira, simplemente como, no sé, ¿por qué se hablaba en el desarrollo histórico de el bautismo regeneracional de algunos padres de la iglesia, si se creía todo el tiempo de que el bebé pues no tenía ninguna culpabilidad y podía tener esa salvación si moría sin la obra de Cristo, independiente? ¿Por qué se preocuparon en bautizar a bebés? Porque eso es parte del desarrollo de la historia. Aunque yo sí creo bautista, yo reconozco que el bautismo tiene una fortaleza histórica. Si ellos bautizaron bebés para que el Espíritu Santo esté ahí, el bebé tenga esa regeneración, esa oportunidad en la obra de Cristo, en el bautismo, ¿por qué se preocupó la iglesia los primeros 300 años de eso? Un grupo que era paido bautista. Bueno, la pregunta más bien tiene que ver con teología histórica, que Salvador, yo en ese sentido, yo tengo que decir usted tenga, porque Salvador está mucho mejor preparado que yo para esa pregunta. Lo que sí tengo que ser objetivo también, vuelvo y repito, pues yo no es que yo esté personalmente en contra de este señor, no, él dice cosas que son ciertas, pero no puedo aceptar el concepto teológico que está dando, que son erróneos, que son pelagianos, que la gente no se da cuenta. Ciertamente. Ahí perdió un poquito la conexión el doctor Enuel. Ojalá se vuelva a conectar de nuevo, porque esa pregunta para mí es fundamental en la parte histórica. Entonces, si antes de Agustín se creía, obviamente había un grupo, el maniqueísmo y todo lo demás, un determinismo ahí aristotélico de lo que se acusa a Agustín, pero ¿por qué la iglesia en un momento bautizaba a los bebés? Porque es verdad que bautizaban a bebés. Es cierto que eso está ahí. Ya lo vi, doctor Enuel. ya lo vi. Justamente cuando estoy contestando se me cae el internet acá así de momento. No, estaba mencionando que sí, hay ciertos aspectos que le tengo que dar crédito al doctor Ken Wilson, que sí, en la historia esto viene posterior, más de 100 o 200 años más, el concepto del bautismo como tal. Y lo que él menciona allí, sí, en ese sentido histórico es cierto. Pero es que eso sería nada más tratar de matizar la punta de la lanza en vez de analizar la lanza completa. El concepto es que todos nosotros, incluyendo los bebés, cualquier ser humano, hay que entender la clave de Romanos capítulo 5, ¿verdad? No es el mero hecho de que sí, por qué lo tenían que bautizar o por qué no. Es que hay un aspecto ontológico de que todos somos pecadores. Porque el pasaje de Romanos 5:12 dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí utiliza una palabra bien específica que es hemartón. Y hemartón significa que todos pecaron personalmente. O sea, perdón, no dice que todos pecaron personalmente, sino que todos pecaron en Adán, en su acción única.
Y eso lo demuestra más adelante en el versículo 14, cuando dice, aún, escuchen esto para que mencionen lo de los bebés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Se habla de una culpabilidad por el mero hecho de nosotros haber que sido engendrados, ¿verdad? Eso habla desde el momento de la concepción, engendrados precisamente con una naturaleza ontológica que ya es pecadora, que ya vino con una condenación, pero que solamente por gracia puede ser salvo mediante la fe. Entonces me dicen, bueno, pero un bebé no tiene fe. Bueno, bien, pero es que el aspecto de la gracia lo aplica. Por eso el Señor dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ahora, cuando hay un sentido ahora cognitivo que pueda ejercer ese proceso de fe, que fe tiene un concepto, la fe salvífica tiene un concepto que es tripartita, que comienza primero con la noticia, el ascensus y luego fiducia, pero fiducia en el sentido de poner confianza en. O sea, tiene que haber una noticia, tiene que haber un evangelio, tiene que haber un asentamiento, decir sí, entiendo, comprendo, por ende es una posición volutiva. Y finalmente, ese concepto de fiducia, que es la fe salvífica, que es que se extiende la gracia por un nacimiento nuevo. Todo este paquete tiene que darse completo para que verdaderamente haya una fe salvífica. Pero vuelvo y digo, el reformado no niega que Cristo puede extenderle gracia a un bebé en el momento de la concepción. Eso no se niega porque Dios es poderoso para hacer eso. Pero eso no quita el hecho, ¿verdad?, de que no es que sean pecadores potenciales que van a ser pecadores cuando cometen un pecado. Es que ontológicamente son pecadores por haber nacido conforme a la naturaleza. Y como dice Génesis, haber nacido según la semejanza de Adán. Esa caída adámica está precisamente desde el Génesis. Decir lo que este Señor dijo es eliminar eso del Génesis y eliminar todo lo que Pablo estaba diciendo anteriormente. Intrínsecamente buenos. Exacto, lo que él está diciendo es que nacemos intrínsecamente buenos, pero luego nos corrompimos. Bien, bienvenido al pelagianismo entonces. De Es hecho, que eso es muy cuesta arriba, eso es muy cuesta arriba, porque es que estamos aplicando ontológicamente a un ser humano que es igualito a Cristo, como aplican a María, la Inmaculada Concepción. escucha rebote, Carlos. Sí, Esta adelante, doctora Noel. Salvador. Sí, gracias, hermano. Hay un libro de John Speter que se llama El Imperio Gnóstico Contraataca. No sé si alguien lo ha leído. Este libro es muy bueno, es muy bueno. Y si nosotros vemos qué es lo que cree la nueva era niega el pecado y potencializa al hombre, que el hombre pueda hacer lo bueno. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Entonces, esa teología de la nueva era, ¿de dónde viene? Bueno, del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás negaba el pecado en la raza humana y exaltaba a Jesús como un negador del pecador. Esto lo dice el libro, este Imperio Gnóstico Contraataca, que todas estas herejías que nosotros vemos hoy en día son herejías antiguas heredadas de los gnósticos que vuelven a renacer hoy en día, y ese pensamiento hoy en día lo ha traído la nueva era, que niega el pecado en el hombre, pero potencializa al hombre para que el hombre pueda alcanzar la perfección, incluso hacer el bien por su propia voluntad. Ahora, en cuanto al pecado, entonces estas ideas vienen desde antaño, o sea, las podemos ver desde, si leemos a Irineo, uno de los problemas que tiene Irineo contra los gnósticos precisamente abarca muchas cosas, pero una de ellas es esa, la negación del pecado. Okay. Entonces, cuando lo que decía Carlos acerca del bautismo, mira, el bautismo, los padres de la iglesia, yo lo he dicho en algunos programas, ningún cristiano, ni reformados, ni anglicanos, ni tampoco luteranos, ni bautistas, ni católicos romanos, nadie bautiza como bautizaban los primeros cristianos. Y nadie cree como creían los primeros cristianos en cuanto al bautismo. Y cuando hablo de los primeros cristianos, no me refiero a lo bíblico. Después, cuando mueren los apóstoles, que viene la otra generación de cristianos. Un ejemplo, ¿por qué? Un ejemplo, Tertuliano se opone al paidobautismo, ¿pero por qué? Porque Tertuliano tenía la idea de que una persona, una vez que se bautizaba, ya no tenía que volver a pecar. Y llegaba al extremo de decir Tertuliano que incluso ya no podía haber otro sacrificio. Cuando el católico habla del sacrificio en cuanto a propiciación, ¿no? Que habla, que quiere meter la misa ahí, pero hay otro contexto ahí. Entonces Tertuliano creía eso. Constantino se cree, por eso se bautiza hasta el final de su muerte, porque eso era lo que ellos creían. Los capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Basilio incluso,
se bautizaron de adultos y era como la tercera generación de cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creían que una vez bautizándose ya no tenían que volver a pecar. Entonces, el paidobautismo entra, bueno, la fuente histórica más antigua que se tiene, se cree que es de Orígenes. De Orígenes cuando menciona la palabra párvulo, pero esto es una transliteración de Rufino, porque no existen los documentos de Orígenes. Pero la palabra que usa Orígenes es la palabra párvulo, que es la misma palabra que usa cuando Jesús entra al templo. Entonces, en edad no se sabe a qué edad se está refiriendo Orígenes. Párvulo no es bebé, párvulo no es bebé, no es bebé. Si vamos a Cipriano, que también habla del paidobautismo, habla del bautismo de agonía. Bueno, el primer rebautizador y el primer anabautista fue Cipriano de Cartago, porque él dice que el bautismo de los herejes no cuenta, sino que se tienen que volver a bautizar por un obispo ordenado. Y a esto se opuso el obispo de Roma, pero Cartago siguió bautizando igual. ¿Pero por qué? Todo esto se empieza a introducir por la persecución, precisamente por las discusiones que había si el bautismo salvaba o no salvaba. Entonces hubo familias que sí se bautizaron enteras y hay registros históricos en el siglo III, sí, claro que sí lo hay. Pero también hubo personas que se opusieron a ello. Entonces, si hablamos de bautismo, pues nadie, de hecho Agustín en el concilio de Orange casi fue excomulgado él y todos los agustinianos por la depravación total que creía San Agustín. Y ahí es donde Roma define que el hombre está herido y no muerto. Entonces, querer tener una comunión con los antiguos cristianos y decir que se cree igual sería muy difícil porque hay una diversidad de pensamiento dentro de los cristianos. De hecho, si leemos a Tertuliano, Tertuliano creía que el alma se transmite por las leyes biológicas, las cuales Dios ha dejado al hombre y se transmite. Entonces, Agustín no creía eso. Agustín creía que el alma Dios la creaba, pero una vez cuando era introducida o infundida dentro del feto, del niño, se contaminaba del pecado original. Tertuliano creía diferente. Entonces el cristianismo ha ido desarrollando la teología con el paso de los tiempos, pero vuelvo a repetir que para mí en cuanto al pecado de origen, creo que el más acertado es San Agustín. Veloz, cuando sea mi tiempo me avisa, sí, para que los Tómalo. hermanos desarrollen y yo también pueda desarrollar algo de lo que traje. Tómalo. Ahora, Adelante. okay. Sí, tómalo, Chris, tómalo. Mira, yo voy a complementar lo que dijo el hermano Barragán. Por ejemplo, pero primero voy a citar la Biblia, ¿sí? La Biblia dice en el Salmo 143, versículo 2, dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ¿no? No se justificará. O sea, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Ahora, si es que por ahí hay personas que piensan que los bebés no son seres humanos, pues bueno, tendrían un grave problema porque estarían teniendo el mismo discurso que los progres, ¿sí? No, es que los bebés no son seres humanos todavía. Bueno, a mí la Biblia me dice que delante de Dios no se justificará ningún ser humano. Así que yo no puedo decir que un bebé, por su propia inocencia, se puede salvar delante de Dios. Porque a mí la Biblia me dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Así que yo no puedo decir que una persona, por su inocencia, puede ser salvada sin la intervención de la gracia o sin la intervención de Cristo. ¿Ya? Eso es pelagianismo, justamente. Y hay una persona en el chat específicamente, un tal Luperdi, que está atacando a todos los hermanos, no sé si te das cuenta, tratando de sostener esta postura. Miren, Luperdi, querido hermano, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Atácame a mí, dame palo a mí. Déjalo, Cris, claro, olvídate de yo lo dejo, solo te aviso. Sí, pero no le dé tanta importancia a eso. Te voy a esto, citando la Biblia, la historia también avala lo que decimos. Cuando dicen que Agustín de Hipona fue quien implementó esto, aquí también Ken Wilson le ha engañado al mundo apologético, ¿sí? Ken Wilson le ha engañado al mundo apologético cuando dice que es Agustín de Hipona quien introduce esta idea de la culpa heredada, ¿sí? Le ha engañado al mundo apologético. Y no estoy diciendo que Ken Wilson todo lo que dice es una herejía, todo lo que no, yo creo que puedo tomar las palabras que dijo el doctor Enoel,
que él puede saber mucho de historia, puede darnos muchas aportaciones históricas, puede dar un sermón con un alimento espiritual, amén, pero creo que en este punto específico, creo que está cometiendo un error muy grave y le está engañando al mundo apologético. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de herencia de pecado, Ambrosio de Milán, que es antes de Agustín de Hipona, ya lo dice, ¿sí? Sobre la culpa del pecado. Esto lo dice en su apología sobre David, ¿sí? Segunda defensa de David, capítulo 12, versículo 71. Él dice lo siguiente, de hecho lo cito, Ambrosio de Milán, dice, porque seguramente todos hemos pecado en Adán y a través de la sucesión de la naturaleza también se transmite la sucesión de su culpa, perdón, de la culpa. Pues ahí refuta a los católicos, ahí se refuta a los católicos. Y se refuta a los provisionistas. ¿Y por qué? Porque los provisionistas dicen que eso es Agustín de Hipona el que inventa esta idea, ¿no? Mentira. Por eso dicen, lo cito, ¿no? Dice, porque seguramente todos hemos pecado en Adán y a través de la sucesión de la naturaleza también se transmite una sucesión de culpa de uno a todos. Esta cita desmiente que el primero en hablar de la culpa transmitida en el contexto de pecado transmitido fue Agustín de Hipona, porque de hecho estoy citando literalmente lo que dice Ambrosio de Milán. Ahora, si es que vamos al siglo I, esta idea no está contrapuesta a lo que creía Clemente de Roma, ¿no? Porque Clemente de Roma, en su primera epístola a la carta de los Corintios, en el capítulo 17, dice, y en el versículo 3, comentando esta carta, dice lo siguiente, también de Job está escrito así. Job era justo e irreprensible. Sí, verás, tú lo tienes, ¿verdad? Dice así, sí. Job era justo, y esto dice Clemente de Roma en pleno siglo I. Job era justo e irreprensible. Verás, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él mismo se acusa a sí mismo diciendo, nadie está limpio de la mancha. Claro, Job lo dice clarito. Exactamente. Déjame terminar, porque estoy como que... Está un fire. Fuego, déjame fluir, varón. Dice, nadie está limpio de la mancha, aunque su vida sea siquiera de un solo día. O sea, esto es claro, y esto está en Clemente de Roma. Todos sabemos que es un padre, no es un padre de la iglesia. Clemente de Roma es un padre apostólico. Es un padre apostólico que está diciendo que aun si tu vida fuera de un solo día, nadie está libre de la mancha, del pecado. Ya, entonces, en este punto específico, sin llamar hereje a nadie, ¿sí? Pero puedo decir que Ken Wilson está equivocado y le han mentido al mundo apologético cuando presenta a Agustín como que es la primera persona en transmitir de que la culpa se hereda. ¿No? Y tengo más padres de la iglesia, de hecho, tengo mucho más, solo que no quiero todavía soltar algunas cositas, ¿no? Para darle espacio a los demás. Sí. Mira, puede ser que él esté honestamente equivocado. Cualquiera puede estar honestamente equivocado. No creo que sea, yo voy a salir a engañar. No. Simplemente que hay una posición, hay una interpretación, pero la verdad es que es muy cuesta arriba pensar que Cristo, la gracia, Cristo, la obra, la gracia, no estén involucradas, el Espíritu Santo no esté ahí para salvarme. A mí no me importa que me digan predestinados, los bebés todos se van para el cielo, a mí no me importa el término que usen, pero Cristo, la gracia, el Espíritu Santo están ahí, porque eso es lo que enseña la Biblia. No importa la ecuación que usted le quiera meter a eso, no se puede sacar a Cristo de la ecuación. Porque en el momento en que sacan a Cristo de la ecuación están diciendo, hay otro Cristo en la tierra, hay un montón de Cristos en la tierra, son igualitos que Cristo. Bueno, a diferencia, estos tienen la naturaleza de pecado, pero son igualitos que Cristo. O sea, hay una contradicción lógica ahí. O sea, por favor, o sea, estamos en el siglo que los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Yo no sé si Pelagio engañó un grupo y Agustín se puso... Pero acá en este tiempo, uno tomando los textos bíblicos en griego, mira lo que dijo Barragán, el término nefio, el término paidion, brefos, esos términos son explicativos y aclarativos para aplicar a un niño, un infante, un bebé. Ya uno lo puede ver en los escritos. O sea, nosotros tenemos demasiada información hoy, muchas herramientas.
no es tan fácil decir cualquier cosa hoy día, ¿entiendes? Y hasta para corregirse, mejorarse, cuando uno comete un error, lo pueden corregir porque hay demasiada información hoy día. Entonces, vamos a ir cerrando. Gabriel, adelante, hermanazo. Hermano, bien. He estado escuchando atentamente todo lo que han dicho hasta el momento. Y más que seguir dando información, no sé si se me escucha bien. Si quiere, voy a subir un poquito más el volumen. Hay un texto importante que yo creo que aplica perfectamente aquí en Winson y a todos los que estamos aquí involucrados. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Saben que para mí, en mi opinión bien personal, y esto lo digo a título personal, para mí Ken Wilson es un hereje, porque está atentando contra la doctrina fundamental del Evangelio, que es la depravación total. Vos no podés atentar contra la depravación total, porque no fue simplemente una ofendidita que le hicimos a Dios, fue una falta legal. Y es un crimen que cometimos delante de Dios. Dios hizo una distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Yo no puedo separar esa realidad. Yo no puedo ignorar esa realidad de que el hombre está completa y absolutamente condenado delante de la presencia de Dios y que tiene que venir como salvador, como ser humano, para pagar la deuda. Por esa razón que muchas veces, y eso hace bien los católicos romanos cuando rezan el Padre Nuestro, cuando dicen, perdona nuestras deudas, porque lo que nosotros contraímos legalmente delante de la presencia de Dios es una deuda y que tiene que ser pagada. Si colocas el tema del pecado ancestral como la base de tu sistema provisionista, estás retrocediendo a todos esos siglos y estás volviendo a la época de los padres de la iglesia, donde no había un dogma claro sobre qué es lo que tenía que defenderse, porque hay que tener algo muy claro, gente de la audiencia. En ese entonces, en la época de la patrística, los padres de la iglesia no estaban muy preocupados en definir temas de soteriología o escatología. Su preocupación era defender la doctrina cristiana de la herejía del gnosticismo, de la herejía de los judaizantes y de preservar la fe intacta de la persecución de los romanos y los judíos. Después se vino a darse ese quehacer teológico cuando ya el tiempo permitió que el cristianismo pudiese desarrollarse sin miedo a la persecución. Y ahí es cuando se levantó el hereje de Pelagio, que prácticamente apeló a la filosofía griega para decir que el hombre es neutro. Y aquí quiero citar un ejemplo que hace mucho tiempo atrás citó Arthur Sproul, cuando estaba explicando el pecado original, que era el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que en algún momento de la historia Alicia tuvo que definirse por qué camino seguir. Si decimos que el hombre en su naturaleza es neutra, entonces el hombre se queda parado en el camino y no se decide ni por uno ni por otro camino, porque para decidirte por un camino o por otro necesitas necesariamente tener una inclinación. ¿Y cuál es la inclinación natural del ser humano? Es hacia el pecado. Y para aquellos que están comentando en el chat, que no voy a mencionar nombres, tanto los arminianos como los calvinistas creemos que el hombre tiene una inclinación natural hacia el pecado. Entonces aquí no estamos discutiendo el modus operandi de la gracia, que sería la discusión entre el calvinismo y arminianismo. Estamos discutiendo la base. Y es decir que nosotros no somos culpables, o sea que nosotros no le damos legalmente la culpabilidad del pecado, es decir, de que nosotros nacemos de forma inmaculada. Es darle de alguna manera, como te dije al inicio de este live, es darle el beneficio de la duda a los católicos romanos y decir que probablemente lo que están enseñando sobre la Inmaculada Concepción de María es correcto. Entonces yo también puedo decir que yo puedo nacer de forma semi-inmaculada hasta cuando yo cometa el primer pecado deliberado y ahí yo recién entro en pecado. Eso es pelagianismo filosófico.
A mí no me vengan con cosas, o sea, con todo respeto a Ken Wilson, pero póngase a estudiar bien la escritura. No, pero no, espérate, Gabriel, Ojo, póngase a estudiar bien Gabriel, la escritura. No te enojes, no te enojes. Yo me voy a despedir. no te enojes. Gabriel, él es un Gabriel. No se peleen, no se peleen. Es que estoy Él es un apasionado. doctor, Gabriel, él es un doctor formado, Sí. lo que pasa es que tiene Carlos, me voy a retirar, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema de Ken Wilson? Que Ken Oye, Wilson se no le está metió cometiendo un el error. espíritu ahí, le metió. Ken Wilson está Sí, siendo sesgado. dame unos segundos nada más, Gabriel, para despedirme de los hermanos, ¿sí? Es que me tengo Sí, que no hay- retirar, no hay hermano, problema, tengo no hay que salir a la problema. farmacia. Bueno, nada más para aclarar este punto, mira, porque he leído ahí en el chat, nadie condena a los bebés. Yo creo que los bebés son salvos. Todos Pero los bebés no- son salvos, pero no yo. porque lo merezcan o porque no sean culpables, por la gracia de Dios. Cristo O los sea, la salvó. causa es la Cristo. gracia y es Jesucristo quien nos salva. O sea, nadie los condena. El que quiera que venga a debatir ese tema conmigo, que yo lo debato Entonces, con el quien otro sea, que los punto- bebés son salvos por Cristo, por la gracia de Dios, porque Dios lo quiso. Y tengo todos los textos ahí. El otro punto de lo que decía Gabriel, yo estoy totalmente de acuerdo en que no del hereje, y eso no me refiero a eso, sino que si se quita el pecado en el hombre, en el niño, en el bebé, bueno, esto atenta con el sacrificio de Cristo. Por eso fue tan importante para los primeros cristianos la naturaleza humana de Jesús. Porque si no era un verdadero humano, un verdadero hombre, no podía ser nuestro verdadero sustituto en la cruz. Y quitar el pecado en el hombre, pues prácticamente arruina el sacrificio del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias y ya me voy a despedir de mi programa. No es mi programa. Dios los bendiga a todos. Voy a salir a la farmacia. Dios te bendiga, Barragán. ¿Tú tienes programa Bendiciones. hoy, cabezón? No, él no A la- tiene, yo tengo. A las 8 horas México, sí. No, ya me ganó. tiene hora. No, pues vamos terminando eso para. No, él sale 2 horas después que yo. Sí, Yo sí, voy a, está bien. yo voy a hacer algo más temprano. Vamos cerrando acá. Ahí le damos la palabra entonces a Víctor, Cristian, y después terminamos con nuestro querido hermano, doctor Enuel. Mi hermano Carlos, antes de terminar. ¿Va a seguir peleando? Está bien, otro chin, dale. Disculpen a la gente si es que yo en algún momento me exalté, no que esté enojado, es que soy Disculpado. No, que estamos Por bromeando, la- Gabriel. No te voy a Es bromear. que a mí me indigna que esta gente atente contra una doctrina que se supone que es cardinal. Aquí no estamos atacando si Cristo murió por todos o por algunos, que se puede ser un punto perimetral que podemos discutir. Aquí está atacando un punto fundamental que tanto calvinistas como arminianos defendemos, que es el pecado original. Y eso no se puede debatir, eso no se puede contradecir. O lo crees o no lo crees. Y sobre el temita de los bebés, al final existen ciertas posturas, pero nadie dice que Dios condena a los bebés al infierno, ni calvinistas ni arminianos, por si acaso, por si alguien aquí está diciendo cosas que no son. No, hombre, que yo sé que indigna que el sacrificio tan grande y precioso y valioso, con algo que no puede el ser humano cuantificar correctamente por lo eternamente grande que fue ese sacrificio de Cristo, que nosotros vayamos a poner una exclusividad específica a personas que Cristo no impacte y el Espíritu Santo no. Yo prefiero creer lo que yo entiendo de la Escritura, que los bebés y los niños, como Cristo indica, y hay una fuerte evidencia que apunta a que la gracia de Dios toca a esos niños, e incluso los que son como los tales, o sea, que ya sería un tema un poquito más teológico y entrando un poquito en la filosofía. Le damos la palabra ahora que Víctor parece que perdió la conexión. No, aquí está Víctor. Víctor, hermano, adelante y luego terminamos con el doctor Enuel. ¿Se escucha bien? Sí, buen boomer, se escucha. Sí, bien. No, gracias por la oportunidad, Carlos. Yo creo que el diálogo estuvo bien edificante. Al final, yo creo que alguien dijo una palabra que dijo que él puede estar honestamente equivocado. Nosotros simplemente, a pesar del tema histórico, nosotros discriminamos sobre lo que... Ahí se le fue el audio a Víctor. Ahora se pone complicado el internet aquí en Dominicana. Oye, bueno, Carlos, doctor, cerramos Carlos, con usted. Yo quiero decir algo para que cierre el doctor Enuel y bueno, entiendo el pastor que lo acompaña, ¿no? Un gusto de conocerlo. Algo breve nomás, ya, porque quería también, mira, la Biblia dice
Hay personas que están diciendo, ¿dónde dice en la Biblia, no? Que los bebés desde el nacimiento. Bueno, solo quiero decir esto. Ezequiel capítulo 16, versículo 3 dice lo siguiente, ¿no? Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre todo el pueblo de Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, no fuiste salada para purificarte, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres. Y cuando estabas sucia y en tus sangres, me compadecí de ti y te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, te dije, vive, ¿no? Repite Dios sobre la condición de su pueblo, ¿no? Y en Salmos, obviamente, Salmos capítulos escritos de David, más allá de que en pecado me concibió mi madre, que creo que es un versículo que todos lo saben, dice en el capítulo 58, en el versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, veneno como veneno de serpiente, ¿no? Entonces, la Biblia puede ser a veces muy fuerte, pero para los que están buscando versículos bíblicos y no los encuentran, yo les aconsejaría, con todo respeto, que por favor hagan un estudio sistemático de la palabra de Dios en lugar de estar perdiendo su tiempo preguntando dónde dice en la Biblia eso, ¿ya? Y termino con esto, Carlitos, termino con esto. La Biblia dice esto, ¿no? En Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice la Biblia, cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces yo le aplico acá la lógica que dijo el doctor Enoel, ¿no? Si todos se han corrompido y todos no hay ni uno bueno, vamos a decir, no, solo un grupito nada más, o vamos a aceptar realmente que todos son todos. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Entonces, para los hermanos que están diciendo, ¿dónde dice en la Biblia? Pues estudien la Biblia porque ahí se encuentra. Y de hecho hay más versículos. Yo a las 7 p.m. voy a hacer una respuesta también con algunos referencias históricas y patrística, pero pre-agustina, ¿sí? Que responde, da más evidencia de que sí, los bebés nacen en pecado según el pensamiento de los primeros cristianos. Okay. Quiero escuchar al doctor Enoel porque me interesa también mucho su... Bueno, Víctor, dale el pedacito que le faltaba a Víctor Lora. Si se escucha bien me dice, porque tengo problema con la señal. Dale, Víctor, sí se escucha. Sí, no, simplemente decía que quizás él tenga buena intención. Nosotros debemos de temer a Dios primero, porque al final se trata de acercarnos a la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en la verdad. Entonces, muchas veces, lamentablemente, estamos más pensando emocionalmente en las personas y muchas veces quizás agredimos las verdades bíblicas por quizás ser complaciente de manera honesta con el ser humano. El deseo mío es que... Bueno, ahí perdió la conexión ya. El deseo de Víctor es que todos nos llevemos bien, que seamos hermanos, que sigamos aprendiendo en el amor de Cristo y que no imiten a Carlos Veloz, que a veces se pone rabacuco. Doctor Enoel, palabras finales de cierre, hermano. Bueno, no sé si el pastor Ariel tiene, pero no le hemos dejado hablar, pero rapidito sí, perdona que te quite el tiempo, Carlos. No, yo obviamente que en acuerdo absoluto con lo que ha compartido Cristian y el doctor Enoel y bueno, todos los de este panel, la verdad,
Considero que sí es muy grave lo que está diciendo Kate Winston, la verdad que es grave, pero no sería capaz de culparlo en ese sentido como hereje, en ese sentido, porque hay personas que están honestamente equivocadas. Entonces, en ese sentido, no lo juzgo en ese aspecto, pero sí que está bueno que salgamos a la red a comunicar esto que estamos comunicando. Me parece que lo estamos haciendo de manera respetuosa y así con él como con cualquiera, ¿no? Entonces, me parece perfecto lo que estamos haciendo. Bien, y así repito, quizás para finalizar, hay que matizar algo, mis amados, y me va a tomar tiempo, así que Carlos, perdóname, me va a tomar tiempo esto. Primero que nada, hay que entender que cuando alguien dice que el pecador es pecador porque peca, ese no es el concepto que explica la Biblia. La Biblia no habla meramente de una potencialidad que lleva a ser una actualidad. No nos convertimos en pecadores actualmente cuando pecamos. Nacemos ya pecadores. Hay una condenación sobre nosotros. Es un aspecto ontológico. Los conceptos, me gustó lo que dijo Salvador Barragán, porque fíjense, lo digo, pero muchas personas no lo captaron. La tesis del doctor Ken Wilson se basa en que estos conceptos que tienen supuestamente los reformados nacen de Agustín, porque Agustín fue influenciado por el maniqueísmo. No obstante, Salvador mencionó un punto bien importante, que los puntos que ellos están defendiendo vienen de los estoicos, de los filósofos griegos. Por ende, si vamos a utilizar la misma regla, vamos a decir, bueno, pero entonces los conceptos que ustedes están trayendo no los predicó verdaderamente la iglesia, nacen de la filosofía griega en los estoicos. Y de hecho, yo creo que tiene Salvador ahí un buen punto. Y el origen de estas interpretaciones, estoy totalmente de acuerdo con Cristian porque es parte de lo que he estado investigando, analizando la tesis de Ken Wilson. Ken Wilson no fue, Agustín no fue el primero. Ya su mentor Ambrosio de Milán, ya estaba hablando de estos conceptos. Atribuirle esto a Agustín y decir que los calvinistas de hoy en día, los reformados, creen una perspectiva agustiniana que es maniquea, es no comprender verdaderamente que no fue Agustín el que salió con esto. Él lo sistematiza, sí, y lo pone, pero no hubo mayor atacante al maniqueísmo, que es un sistema dualista, no como lo presenta Ken Wilson. Fue Agustín. Agustín predicó en contra de eso. Ahora, aquí es donde viene el punto bien importante, porque mucha gente dice, no, pero ¿y qué pecado comete el niño en su vientre? No están comprendiendo nuevamente lo que estamos hablando. El niño es culpable por el pecado de Adán, ¿verdad? Y la interpretación equivocada que están diciendo estas personas es que la culpa de Adán se convierte en mi culpa personal. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. No estamos diciendo tampoco que Dios me ve como si yo hubiera hecho lo que hizo Adán. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Lo que nosotros estamos diciendo es que somos culpables bajo Adán como una cabeza federal, porque la teología que establece Pablo enseña algo mucho más profundo que muchas personas no han comprendido. Porque Adán actuó representándome a mí. Por eso Romanos capítulo 5 dice que Pablo utiliza ese lenguaje jurídico. Adán es el tipo del que iba a venir. Escúchenme bien. Y un solo pecado llevó al cataclisma con M, que es una sentencia condenatoria y que afecta a todos. Así como el acto de uno afecta a la multitud, entonces el acto de Cristo afecta a la multitud. Lo que se imputa no es el acto individual, sino lo que se está imputando es el veredicto. La imputación no transfiere la ejecución del pecado, es el resultado legal. Por ende, la transgresión trae un veredicto de condenación, que es catacrima. La obediencia a Cristo trae un veredicto de justicia, que es dikaioma. O sea, el problema no es que yo mentí o no acepté la verdad de Dios como pasó con Adán en el Edén. El problema es que la transgresión de mi representante, que es Adán, me coloca debajo de esa sentencia judicial que recayó sobre toda la humanidad, en el cual Adán era la cabeza. No es una culpabilidad personal, es una culpabilidad corporativa por el aspecto ontológico de nuestra naturaleza. Yo no soy culpable de haber hecho lo que Adán hizo. Soy culpable por pertenecer a la humanidad que representa a Adán. En otras palabras, la culpa de todos nosotros es real, pero no es personal por acto. Es forense porque es una representación. Y esto es exactamente lo que permite la salvación en Cristo. Si la imputación requiere participación personal en el acto, entonces yo tampoco podría ser declarado justo por obedecer a Cristo. Pero si la imputación es federal, entonces su obediencia puede ser contada
a mi favor sin yo haberla realizado. Y la comparación nuevamente que hace Pablo es eso precisamente. Así que nuevamente hay que establecer y decir, no soy culpable del pecado exclusivo de Adán, sino soy culpable bajo Adán, porque su pecado generó un veredicto judicial contra toda la humanidad que él representaba. Del mismo modo, no soy justo por mis obras individuales, sino soy justo bajo Cristo, cuya obediencia se me imputa completamente a mí por la gracia. Así que el concepto y las preguntas que están diciendo estas personas que no comprenden la soteriología de cómo verdaderamente se establece la gracia imputada y la justicia imputada. Y los errores que está diciendo este señor Ken Wilson en muchos aspectos, y no estoy negando que tenga un doctorado, tiene muchos aspectos que son de erudición académico muy buenos. Pero en el aspecto teológico, soteriológico, creo que él ha tratado de extender la sábana mucho más allá de lo que le da la cama. Déjame hacerle una pregunta al doctor Enuel, Carlos, antes que termines tu live, lo finalices. ¿Se puede? Doctor Ken Wilson, le iba a decir. Doctor Enuel, hay una pregunta, ¿no? La Biblia dice en Efesios capítulo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Yo le pregunto, doctor Anuel, esa parte de que éramos por naturaleza hijos de ira, ¿dónde inicia la naturaleza del ser humano? Doctor Anuel, para usted, ¿dónde inicia la naturaleza del ser humano? Pensé que tenía el micrófono apagado. O sea, ¿dónde comienza eso? O sea, ese pecado, esa naturaleza como tal. Esa es la pregunta. Claro, éramos por naturaleza hijos de ira. Yo le pregunto a usted, ¿dónde inicia esa naturaleza en el ser humano? ¿Qué concepto? Y eso es Efesios capítulo 2, verso 3. Y yo lo estaba mencionando porque, de hecho, creo que tú se lo mencionaste a una persona y tienes toda la razón. Cuando Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, el apóstol lo que está introduciendo una categoría teológica que no comienza en nosotros, comienza en Adán, porque la expresión por naturaleza, que utiliza la palabra phisei, ¿verdad? Comienza no en nosotros, en Adán. El alcance exegético debe definirse dentro del argumento de Pablo, que proviene precisamente del versículo 1. Vosotros en otros tiempos eran maldicientes, blasfemos, todo. O sea, esa condición de ser por naturaleza hijos de ira inicia precisamente en la caída de Adán, no en el primer pecado personal de cada individuo. Y si analizamos el flujo de Pablo en Efesios capítulo 2, lo que nos está hablando claramente es que comenzó precisamente con Adán. Esa condición está presente desde la concepción, no desde el primer pecado personal. Efesios capítulo 2, verso 3, lo que está es describiendo el estado genético, teológico, no es psicológico ni conductual, porque Pablo está estableciendo que la humanidad entera nace bajo ira, porque nace en Adán, y solamente de esa condición nos puede salvar Jesucristo, nadie más. Amén, amén. Me encantó la respuesta porque es la ya cerramos. Creo que podemos tener un poquito más de bizcochito en el programa de Cristian. Gabriel, ya cerramos porque estamos sobregirados, pero Gabriel quiere llamar hereje a alguien más. ¿Puedo decir algo más? Sí, dale, Gabriel, tú sabes que tú eres mío. Tú eres mío, Gabriel, dale. Ya, rapidito. Sobre el asunto de la maldición generacional, que es prácticamente lo que están acusándonos aquí, que es lo que aparece en Ezequiel 18 y Juan capítulo 9. Es cierto que nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres, pero sí nos afectan los pecados de nuestros padres. Aquí voy a hacer como un pequeño ejemplo. Supongamos que mi papá es un borracho y que le golpea a mi mamá. En un caso hipotético, mi papá no hace eso, pero estoy poniéndome a mí como un caso hipotético. ¿Ya? Yo no voy a heredar el pecado de borrachera